Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 19, la aparición de Sukadeva Goswami. Ayer leímos hasta el texto 22, donde mencionan que todos los grandes sabios, grandes personalidades fueron a ver, participar de esa reunión en el río Gange sobre la última semana de vida de Maharaj Parikshit, que iba a encontrarse con el maestro espiritual Sukadeva Goswami para escuchar sobre el Srimad Bhagavatam. Y este texto dice: todos los grandes sabios hablaron en muy grado, era muy grato al oído. Todo lo que estaba lleno de significado y fue presentado de modo apropiado como algo absolutamente cierto. Así que después de oír a los grandes sabios, Maharaj Parikshit, deseando ir a hablar de las actividades del Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios, los congratuló. Y vimos que hasta los semidioses derramaron flores y bendiciones sobre el rey. Él tomó su voto de ayunar hasta la muerte para no distraerse de la meta y se sentó de forma apropiada en la orilla del río sagrado, rodeado por los sabios. Texto 23. El rey dijo: oh grandes sabios, todos ustedes han tenido la bondad de reunirse aquí, procedente de todas partes del universo. Todos ustedes son como el conocimiento supremo en persona, el cual reside en el planeta que se encuentra por encima de los tres mundos, Satyaloka. En consecuencia, ustedes están inclinados por naturaleza a hacerles el bien a los demás, y con excepción de esto, no tienen ningún otro interés ni en esta vida ni en la siguiente. Significado: 6 clases de opulencia, a saber, riqueza, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación, constituyen todas en un principio los diferentes atributos propios de la absoluta personalidad de Dios. Los seres vivientes, entidades que son parte integrales del Señor Supremo, tienen todo esos atributos de un modo parcial, hasta la máxima capacidad de 78%. En el mundo material, estos atributos, hasta el 78% de los atributos del Señor, están cubiertos por la energía material, tal como el sol lo cubre en la nube. El poder cubierto del sol es muy débil en comparación con el resplandor original, y de igual manera el color original de los seres vivientes que poseen dicho atributo queda parcialmente extinguido. Existen 3 sistemas planetarios: los mundos inferiores, los mundos intermedios y los mundos superiores. Los seres humanos de la Tierra están situados al comienzo de los mundos intermedios, pero los seres vivientes, tales como Brahma y sus contemporáneos, viven en los mundos superiores, de los cuales el más elevado es Satyaloka. En Satyaloka los habitantes conocen enteramente la sabiduría védica, por lo cual la nube mística de la energía material se despeja. Así pues, ellos se les conoce como los Veda personificados. Como esa persona dominan en pleno tanto el conocimiento mundano como el trascendental, no tienen ningún interés ni en el mundo terrenal ni en el trascendental. Ellos son devotos prácticamente sin deseos. En el mundo terrenal no tienen nada que buscar y en el mundo trascendental están llenos en sí mismos. Entonces, ¿por qué vienen al mundo terrenal? Por orden del Señor, ellos descienden a diferentes planetas en el carácter de Mesías
para liberar a las almas caídas. Ellos descienden a la tierra y le hacen el bien a la gente del mundo en diferentes circunstancias y bajo diferentes influencias climáticas. Ellos no tienen nada que hacer en este mundo con la única obsesión de rescatar a las almas caídas que se están pudriendo en la existencia material, engañada por la energía material. Aquí entonces, Hare Krishna, una muy bonita explicación de los mesías, de los misioneros, misioneras aquí, los maestros espirituales, personas que, como dice el texto, ustedes están inclinados por naturaleza a hacerles el bien a los demás. Y con excepción de esto no tienen ningún otro interés, ni en esta vida ni en la siguiente. O sea, su único interés de estas grandes almas es servir a los demás, tan libre de envidia y solo vienen por un espíritu misionero y hasta dan su propia vida por esto. Texto 24. Oh Brahmana digno de confianza, ahora les pregunto acerca de mi deber inmediato. Por favor, después de la debida deliberación, hábleme del inmaculado deber de todos en todas las circunstancias y específicamente de aquello que están a punto de morir. Significado. En este verso el rey ha planteado dos preguntas ante los eruditos sabios. La primera es, ¿cuál es el deber de todos en todas las circunstancias? Y la segunda es, ¿cuál es el deber específico de aquel que va a morir muy pronto? De las dos, la pregunta referente al hombre moribundo es de lo más importante, porque este es el caso de todos, ya sea que uno vaya a morir en breve o al cabo de 100 años. La duración de la vida es algo de menor importancia, pero el deber de un hombre moribundo es algo muy importante. Maharaj Pariksit también planteó estas dos preguntas ante Sukadeva Goswami al arribo del último. Y prácticamente todo el Srimad Bhagavatam, desde el segundo canto hasta el 12º canto, trata de estas dos preguntas. La conclusión a la que entonces se llega es que el servicio devocional al Señor Krishna, tal como lo confirma el propio Señor en la última frase del Bhagavad Gita, es la última palabra en lo relativo al deber permanente que todos tienen en la vida. Maharaj Pariksit ya estaba consciente de ese hecho, pero quería que los grandes sabios que estaban ahí reunidos dieran unánimemente su veredicto acerca de la convicción que él tenía, de manera que él pudiera continuar sin controversia su deber confirmado. Él ha mencionado especialmente la palabra Shuddha o perfectamente correcto. Para la perfecta comprensión trascendental o la comprensión del ser, diversas clases de filosofía recomiendan mucho proceso. Algunos de ellos son métodos de primera categoría y otros son métodos de segunda o tercera categoría. El método de primera categoría exige que uno abandone todos los demás métodos y se entregue a los pies del loto del Señor y de ese modo se salve de todos los pecados y sus reacciones. Estas son grandes preguntas, las dos preguntas principales que todos tenemos. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Verdad? En este texto tan importante. Aquí prácticamente empieza a preguntar Maharaj Pariksit. Entonces, ¿cuál es el deber inmaculado de en todas las circunstancias? Y sobre todo, ¿cómo hay que prepararse al momento de la muerte?
Aquí se conecta con la instrucción del Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita, Krishna recomienda muchos métodos, dice que todos son muy válidos. Y, y todos esos métodos no llevan hacia él de alguna forma directa o indirecta, hasta que lleguemos al punto, pues, de entregarnos a él, como soltando todas las escaleras que usamos para alcanzarlo. Entonces el Bhagavad Gita habla de la escalera del yoga y todos los escalones son muy importantes hasta que lleguemos al amor puro, al prema bhakti, o como lo deseamos llamar. Entonces, cuando estemos listos para entregarnos totalmente y soltar todas las demás escaleras que tenemos agarrado, ¿verdad? Por necesidad, por desconfianza, etcétera, cuando estemos dispuestos a soltarnos todo y entregarnos a ese amor puro tan profundo y tan incondicional. Y este también es el proceso para prepararnos al momento de la muerte. Maharaj Parikshit es el ejemplo ideal de un gran santo, un gran rey lleno de opulencia y al mismo tiempo rey lleno de desapego. Nos da el gran ejemplo de cómo enfrentar eh, esta vida cuando nos digan tienes una semana de vida. Mm. Ujú. Hola, alegría. Haribol. Haribol. Ujú. Entonces, bueno, estas son las grandes preguntas. En toda circunstancia, cómo tenemos que actuar para prepararnos también para la prueba final, que es un servicio más, dejar este cuerpo y seguir nuestro viaje como almas hacia el conocimiento, hacia el amor puro. ¿Comentarios o seguimos con el texto 25? ¿Quieres leer, Draupadi? Micrófono. Ahí voy. Dice, en ese momento apareció el poderoso hijo de Vyasadeva, quien viajaba por la tierra desinteresado y satisfecho consigo mismo. Él no presentaba ninguna señal de pertenecer a ninguna orden social o condición de la vida. Él estaba rodeado de mujeres y niños y vestía como si los demás lo hubieran desdeñado. Significado: la palabra Bhagavan se usa a veces en relación con algunos de los grandes devotos del Señor, tales como Sukadeva Goswami. Esa clase de almas liberadas no están interesadas en los asuntos de este mundo material, porque se encuentran autosatisfechas en virtud de los grandes logros del servicio devocional. Como se explicó antes, Sukadeva Goswami nunca aceptó ningún maestro espiritual formal, ni tampoco se sometió a ninguna ejecución reformatoria formal. Su padre, Vyasadeva, fue su maestro espiritual natural porque Sukadeva Goswami oyó el Srimad Bhagavatam de labios de él. Después de eso, él se volvió completamente autosatisfecho. Así pues, él no dependió de ningún proceso formal. Los procesos formales son necesarios para aquellos que se espera que alcancen la etapa de la completa liberación. Pero Sri Sukadeva Goswami ya se encontraba en esa posición por la gracia de su padre. Como joven que era, se esperaba que estuviera debidamente vestido, pero él deambulaba desnudo y no estaba interesado en las costumbres sociales. La generalidad de la gente lo desdeñaba y mujeres y niños lo rodeaban como si fuera un loco. De ese modo, mientras viajaba por la tierra, a su antojo, aparece en la escena. Parece ser que cuando Maharaj Parikshit hizo preguntas, los grandes sabios no llegaron a una decisión unánime acerca de lo que se debía hacer para la salvación espiritual
Había muchas prescripciones según las diferentes modalidades de las diferentes personas. Pero el objetivo final de la vida es el de alcanzar la máxima etapa perfecta del servicio devocional del Señor. Así como los doctores difieren entre sí, asimismo los sabios difieren en sus diferentes prescripciones. Mientras ocurrían estas cosas, el gran y poderoso hijo de Vyasadeva apareció en la escena. Ajá. Sí, apareció una Sukadeva Goswami, este maestro muy informal, Ajá. porque es verdad, hay tantos caminos, la escritura védica y muchas otras escrituras sagradas espirituales, que uno a veces se puede preguntar, ¿no? Pero básicamente debemos de recordar que la verdad absoluta es muy simple y al mismo tiempo muy hermosa. Entonces, las escrituras se tienen que también, no tenemos que reflejar en eso, ¿no? Que sean muy comprensibles y muy hermosas y nos den mucha paz interior. Entonces vemos que aquí todos estos sabios eran muy cualificados, pero al mismo tiempo no se decidían mucho en cómo contestar estas dos preguntas tan importantes, que como vimos en el significado, dice Srila Prabhupada que se basa, todo el Srimad Bhagavatam se basa en esas dos preguntas. Y finalmente llegó Sukadeva Goswami en la escena. Entonces vamos a ver cómo seguimos. Claro, él venía rodeado por mujeres y niños y estaba totalmente desapegado de su posición, de su aspecto de recibir conocimiento, de recibir alabanza. Entonces internamente era totalmente renunciado y liberado. Un alma totalmente pura. 26, Draupadi. Dice, este hijo de Vyasadeva tenía tan solo 16 años de edad. Él tenía delicadamente formadas las piernas, las manos, los muslos, los brazos, los hombros y la frente y las demás partes del cuerpo. Sus ojos eran amplios y hermosos y tenían la nariz y las orejas muy levantadas. Él tenía una cara muy atractiva y un cuello bien formado y tan hermoso como una caracola. Significado. A una personalidad respetable se le describe comenzando con las piernas. Y este sistema de honrar se observa aquí con Sukadeva Goswami. Él tan solo tenía 16 años de edad. A una persona se le honra por sus logros y no por la edad. Una persona puede ser mayor por experiencia y no por edad. Sri Sukadeva Goswami, a quien se describe aquí como el hijo de Vyasadeva, era por su conocimiento más experimentado que todos los sabios ahí presentes, a pesar de tan solo tener 16 años de edad. ¿27? Él tenía la clavícula carnosa, el pecho amplio y grueso, el ombligo profundo y el abdomen bellamente delineado. Tenía largos brazos y su cabello rizado le caía sobre su hermosa cara. Él estaba desnudo y el color de su cuerpo reflejaba el del Señor Krishna. Significado. Sus características físicas indicaban que era diferente de los hombres comunes. De acuerdo con la ciencia de la fisonomía, todas las señas que se describen en relación con las características físicas de Sukadeva Goswami son signos poco comunes, típicos de grandes personalidades. El color de su cuerpo semejaba al del Señor Krishna.
quien es el supremo entre los dioses, semidioses y entre todos los seres vivientes. 28. Él era negruzco y era muy hermoso a causa de su juventud. Debido al encanto de su cuerpo y a sus atractivas sonrisas, le resultaba agradable a las mujeres, aunque él trataba de encubrir sus glorias naturales. Los grandes sabios ahí presentes eran todos expertos en el arte de la fisonomía, por lo cual lo honraron levantándose de sus asientos. 29. Maharaj Parikshit, a quien también se conoce como Vishnurata, aquel a quien Vishnu siempre protege, postró su cabeza para recibir al huésped principal, Sukadeva Goswami. En ese momento, todos los niños y mujeres ignorantes dejaron de seguir a Srila Sukadeva Goswami, recibiendo el respeto de todos. Sukadeva Goswami tomó su excelso asiento. Significado: cuando Sukadeva Goswami llegó a la reunión, todos a excepción de Srila Vyasadeva, Narada y unos cuantos más se pusieron de pie, y Maharaj Parikshit, que estaba muy contento de recibir a un gran devoto del Señor, se postró ante él y con todos los miembros del cuerpo. Sukadeva Goswami también respondió con los saludos y la recepción por medio de abrazos, estrechando manos, moviendo la cabeza y postrándose. Esto último especialmente ante su padre y Narada Muni. Así pues, en la reunión se le ofreció el asiento presidencial. Al ser recibido de ese modo por el rey y los sabios, los muchachos callejeros y las mujeres poco inteligentes que lo seguían se pasmaron de asombro y temor, por lo cual dejaron sus actividades frívolas y todo se llenó de gravedad y calma. O sea, todos ahí lo estaban siguiendo como de juego, ¿cómo sería? Sí, pensaban que era un loquito, ¿no? Como los loquitos del pueblo Ajá, y que andaba por ahí vagando. No pensaron que era una gran personalidad. ¿M? ajá. Entonces se asombraron cuando vieron que todos los sabios le daban esa recepción. Los sabios saben reconocer, ¿no? Son expertos en varias prácticas y vieron su característica física y también que reflejaba su interior, ¿no? Tan trascendental. Sí, así es. Sukadeva Goswami fue entonces rodeado por santos y semidioses. Tal como la luna la rodean las estrellas, los planetas y otros cuerpos celestes. Su presencia era espléndida y todos lo respetaban. Significado: en la gran asamblea de personalidades santas estaba Vyasadeva, el Brahmarsi, Narada, el Devarsi, Parasurama, el gran soberano de los reyes kshatriyas, etc. Algunos de ellos eran poderosas encarnaciones del Señor. Sukadeva Goswami no era conocido como Brahmarsi, Rajasi o Devarsi, ni tampoco era una encarnación como Narada, Vyasa o Parasurama. Y sin embargo, él los superó a todos en cuanto a los respetos recibidos. Esto significa que en el mundo del devoto, del Señor es más honrado que el propio Señor. Por consiguiente, uno nunca debe minimizar la importancia de un devoto como Sukadeva Goswami.
Sí, estos grandes sabios trascendieron todos los conceptos de jerarquía y obviamente de castas y todo eso, y veían la pureza y la grandeza espiritual más allá de todo. Ujú. Así que él es el cualificado para recitar el Srimad Bhagavatam. 31. ¿O quieres que lea, Draupadi? Ahí va el 31. Desde su asiento, el sabio Sri Sukadeva Goswami se veía muy apacible, inteligente y dispuesto a responder cualquier pregunta sin vacilar. El gran devoto Maharaj Parikshit se acercó a él, le ofreció sus respetos postrándose ante él y le hizo preguntas de un modo cortés, con palabras gratas y las manos juntas. Significado: la medida que Maharaj Parikshit adoptó ahora y que consiste en hacerle preguntas a un gran maestro es muy indicada, según lo señalan los mandatos de las escrituras. La disposición de las escrituras dice que para entender la trascendencia, la ciencia trascendental, uno debe acudir humildemente a un maestro espiritual. Ahora, Maharaj Parikshit se disponía a encontrar la muerte y en el muy corto plazo de 7 días tenía que aprender el proceso para entrar en el reino de Dios. En casos así de importantes, es necesario que uno acuda a un maestro espiritual, a menos que se necesite resolver los problemas de la vida. No hay que acudir a un maestro espiritual. Aquel que no sabe cómo hacerle preguntas al maestro espiritual no tiene ninguna necesidad de ir a verlo. A las cualidades del maestro espiritual se encuentran manifestadas perfectamente en la persona de Sukadeva Goswami. Tanto el maestro espiritual como el discípulo, es decir, Sri Sukadeva Goswami y Maharaj Parikshit, lograron la perfección por intermedio del Srimad Bhagavatam. Sukadeva Goswami aprendió el Srimad Bhagavatam con su padre, Vyasadeva, pero no tuvo la oportunidad de recitarlo. Él recibió el Srimad Bhagavatam ante Maharaj Parikshit y respondió las preguntas de este sin vacilar. Y de ese modo, tanto el maestro como el discípulo lograron la salvación. Uh-huh. 32. El afortunado rey Parikshit dijo: oh brahmanas, solo por tu misericordia nos has santificado. Haciendo que seamos como lugares de peregrinaje, y todo por tu presencia aquí como huésped mío. Por tu misericordia, nosotros que no somos más que indignos monarcas, nos volvemos merecedores de prestarle servicio al devoto. Significado: devotos santos tales como Sukadeva Goswami no se acercan por lo general, a los disfrutadores mundanos, especialmente aquellos que pertenecen a las órdenes de la monarquía. Maharaj Prataparudra era un seguidor del señor Chaitanya, pero cuando quiso ver al señor, éste se negó a ello por tratarse de un rey. Un devoto que desea ir de vuelta a Dios tiene dos cosas estrictamente prohibidas: el relacionarse íntimamente con los disfrutadores mundanos y con las mujeres. Por lo tanto, los devotos del nivel de Sukadeva Goswami nunca están interesados en ver a los reyes. El caso de Maharaj Parikshit era, por supuesto, diferente. Aunque se trataba de un rey, era un gran devoto y por ende Sukadeva Goswami fue a verlo en la última etapa
de la vida del rey. Maharaj Parikshit, llevado por su humildad devocional, se sentía como un indigno descendiente de sus grandes antepasados kshatriyas, aunque él era tan eminente como sus predecesores. Los hijos indignos de las órdenes monárquicas se denominan Kshatriya Bandhavas. De la misma manera en que los hijos indignos de los brahmanas se denominan Dviya Bandhus o Brahma Bandhus. Maharaj Parikshit se sentía sumamente animado por la presencia de Sukadeva Goswami. Él se sintió santificado por la presencia del gran santo, la cual convierte cualquier lugar en un sitio de peregrinaje. Así que estar en presencia de los devotos es como estar en lugares de peregrinajes. Me recuerdo cuando dejó el cuerpo Bhaktitirtha Swami, un gran maestro africano, que entonces él estaba en Estados Unidos en un templo y él dejó el cuerpo de manera ejemplar también, totalmente absorto en el Señor y en el Señor Supremo. Y también le dijeron, hay que llevarlo a Brindavan, a India, a los lugares sagrados, para que pudiera dejar el cuerpo en los lugares sagrados. Pero él dijo que donde están los devotos cantando los santos nombres, ya es un lugar sagrado. Entonces, él dejó el cuerpo en Estados Unidos. Claro, después llevamos sus cenizas a Mayapur. Pero bueno, es toda una cuestión de conciencia. Entonces, claro, Sukadeva Goswami ver que llegaba su maestro espiritual recitándole el Srimad Bhagavatam, entendió que estaba muy protegido y afortunado. Tenía todo para dejar el cuerpo de forma gloriosa. ¿A él lo cremaron? Sí, ahí en Estados Unidos. Sí, porque a veces no los creman a los maestros. Claro, pero sí No. son cuestiones ritualísticas. Ahí era lo más práctico y llegó la urna a Mayapur y todos hicimos una gran procesión y se llevó el samadhi. Ok. Entonces fue todo muy hermoso, muy auspicioso. Había muchos devotas y devotos de África. Mm. Fue muy lindo y trasciende también. Y aquí vemos que también Sukadeva Goswami no era un maestro, un sabio convencional. Entonces, en cuestión del bhakti no hay límites, ¿no? Mm. Uno trasciende también esas reglas tradicionales. ¿Alguien quiere leer o seguimos? Que sigue el texto 33, ¿verdad? Sí, ¿Quiere que siga yo, Draupadi, o vas bien? pues muy bien, ya casi acabamos. Bueno, faltan unos cuantos. Ok, 33. Por el simple hecho de recordarte, nuestras casas se santifican al instante. ¿Y qué puedo decir del hecho de verte, tocarte, lavar tus santos pies y ofrecerte un asiento en nuestro hogar? Significado: la importancia de los lugares sagrados de peregrinaje se debe a la presencia en ellos de grandes sabios y santos. Se dice que las personas pecaminosas van a los lugares sagrados y dejan ahí sus pecados, los cuales se van acumulando. Pero la presencia de los grandes santos desinfecta el cúmulo de pecados y de ese modo los lugares sagrados siguen estando santificados por la gracia de los devotos y santos que están presentes en ellos. Si esos santos aparecen en los hogares de la gente mundana, sin duda que los pecados que estos disfrutadores mundanos han acumulado se neutralizan. Por consiguiente, los hombres santos de hecho no buscan ningún bien personal con los casados. El único objetivo que persiguen esos santos es el de santificar
las casas de aquellos y en virtud de lo cual los casados deben sentirse agradecidos cuando esos santos y sabios se aparecen a sus puertas. El casado que deshonra esas sagradas órdenes es un gran ofensor. Por eso se estipula que el casado que no se postra de inmediato ante ante un santo debe ayunar todo el día para neutralizar esa gran ofensa. Sí, una costumbre muy oriental de esa hospitalidad, siempre de querer invitar a los demás a compartir alimentos en la casa. Eso trae mucha bendición y sobre todo si son personas que practican una vida espiritual, que vienen para recordarnos los mensajes trascendentales que siempre olvidamos en nuestro día a día, ¿verdad? Olvidamos muchas, debido a la energía material, tenemos esa tendencia a enfocarnos más en las cosas materiales, entonces se acostumbra y siempre, mismo que viene maestro, o vimos que la familia hindúes también siempre quieren invitarlos a ir a comer a sus casas, a recibirlos. Sí, Ujú. entonces hay que aprovechar cuando vienen los maestros espirituales y no volársela. Texto 34. Hare Krishna, ¿se me escucha? Haribol, 34. ¿Se escucha? Quería Premi. decir algo. Sí, ¿se escucha? Sí, te escucho, Premi. Que estaba Ah, sonando bueno, la alarma del carro allá. Ajá. Voy a con apagar. respecto a esto, Sí, invitar al hogar de uno y recibir también, vemos como en India reciben a todos, sobre todo en los pueblos, las aldeas más espirituales, cómo tienen esa conciencia de que Dios está en el corazón de todos y muchas veces por Barzana, diferentes lugares. La gente está cocinando así afuera, haciendo unos chapatis, como unos panes, hacia un fuego bien natural y te ven pasar y te invitan a su casa, te dan todo lo que tienen, te comparten, porque tienen esa visión de que entienden, ¿no? Que Dios está ahí y nos reciben como si fuéramos Dios. Eso me parece muy increíble que todavía hoy en día existan esos corazones, esa gente con esa conciencia que te brindan el hogar, su comida sin conocerte, solamente sintiendo eso que Dios está ahí en tu corazón. Muy hermoso. sí, es verdad. Eso es lo que nos impacta de la India, ¿no? Cuando viajamos, sobre todo, también si vamos con nuestro maestro o también si vamos en grupo de peregrinaje, si la persona nos quieren tocar los pies, nos quieren dar regalos, son, También abrazan el parikram. son muy Y te conscientes, cambian así las flores y todo eso también está muy bonito. sí, son muy conscientes del respeto, ¿no? A todo lo que practica en vida espiritual. Ujú. Sí, gracias, Premi, por compartir. ¿Alguien quiere leer? Seguimos con el texto 34. 34. ¿Alguien quiere leer? Ah, yo leo un poco. Ok. Y como el ateo no puede permanecer en presencia de la personalidad de Dios, asimismo los invulnerables pecados de un hombre quedan eliminados de inmediato en tu presencia, oh santo, oh gran místico. Significado. Existen dos clases de seres humanos, el ateo y el devoto del Señor. Al devoto del Señor, por el hecho de manifestar cualidades divinas, se lo llaman semidios, mientras que el ateo se lo llama demonio. El demonio no puede permanecer en presencia de Vishnu, la persona de Dios, pero en realidad tan pronto como aparece la personalidad de Dios,
ya sea mediante su trascendental nombre, forma, atributo, pasatiempo, enseres o variedades, el demonio queda derrotado al instante. Se dice que en cuanto se canta el santo nombre del Señor, los fantasmas tienen que irse a otro sitio. Los grandes santos y devotos del Señor están en la lista de los enseres de Él. Y así pues, tan pronto como un santo devoto hace acto de presencia, los pecados cual fantasma desaparecen de inmediato. Este es el veredicto de todas las escrituras védicas. Por lo tanto, se recomienda que uno se asocie únicamente con los santos devotos, de manera que los fantasmas y demonios mundanos no puedan ejercer su siniestra influencia. Claro, hablando de demonio es la mentalidad, ¿verdad? A veces hay una mentalidad muy tóxica y de mucha envidia hacia el camino espiritual, que de alguna manera uno tiene que alejarse. Pero en general, escuchar el santo nombre es purificante para todos. Incluso para los fantasmas se recomienda cuando molestan en la casa, si uno pone mantras o mismo el Bhagavad Gita abierto, ellos se purifican y se purifican un tiempo y también se alejan y siguen su camino. Texto 35. El Señor Krishna, la personalidad de Dios, quien es muy querido por los hijos del rey Pandu, me ha aceptado como uno de sus parientes, solo para complacer a sus grandes primos y hermanos. Significado. Un devoto puro y exclusivo del Señor sirve los intereses de su familia con más destreza que los demás, los cuales están apegados a la ilusión, los ilusorios asuntos familiares. Por lo general, la gente está apegada a las cuestiones familiares y todo el ímpetu económico de la sociedad humana se mueve bajo la influencia del afecto familiar. Esas personas engañadas no tienen información alguna de que uno puede prestarle mejor servicio a la familia con volverse devoto del Señor. El Señor le brinda especial atención a los familiares y descendientes del devoto, incluso aunque eso no sean devotos. Maharaj Prahlad era un gran devoto del Señor, pero su padre Hiranyakashipu era un gran ateo y enemigo declarado del Señor. Pero a pesar de todo eso, a Hiranyakashipu se le otorgó la salvación por el hecho de ser el padre de Maharaj Prahlad. El Señor es tan bondadoso que les da plena protección a los familiares de su devoto. Y por eso el devoto no tiene que preocuparse de ellos, ni siquiera si los ha dejado con el fin de desempeñar servicio devocional. Maharaj Yudhishthira y sus hermanos eran los hijos de Kunti, la tía paterna del Señor Krishna. Y Maharaj Parikshit les atribuye el patrocinio del Señor Krishna a su condición de ser el único nieto de los grandes Pándavas. El Señor Supremo es tan agradecido cuando ve los devotos en el servicio devocional y Él sabe que a todos los devotos les preocupa también su familia y el bienestar familiar, cuidar a sus familiares en todos aspectos. Por eso Él se encarga de eso, por complacer a sus devotos y por al quitarle esa preocupación, que muchas veces nos preocupa el cómo estarán nuestros familiares, etcétera. Y claro, tenemos que cumplir nuestro deber en cuidar y proteger a nuestra familia, pero también entender que el más grande beneficio es que ejecutemos también nuestros deberes espirituales. 36. De lo contrario, de no haber sido inspirado por el Señor Krishna, ¿cómo es posible que haya aparecido aquí voluntariamente, pese a que te he desplazado de incógnito ante el hombre común y eres invisible para que los que estamos al borde de la muerte, pese a que te desplazas de incógnito? Significado. Sin duda que el gran sabio Sukadeva Goswami fue inspirado por el Señor Krishna para aparecer voluntariamente ante Maharaj Parikshit, el gran devoto del Señor, justo para impartirle las enseñanzas del Srimad Bhagavatam.
uno puede obtener el núcleo del servicio devocional del Señor mediante la misericordia del Maestro Espiritual y la personalidad de Dios. El Maestro Espiritual es el representante manifiesto del Señor que lo ayuda a uno a lograr el éxito final. Aquel que no está autorizado por el Señor no puede volverse maestro espiritual. Srila Sukadeva Goswami es un maestro espiritual autorizado y por eso fue inspirado por el Señor para aparecer ante Maharaj Parikshit e instruirlo en lo referente a la enseñanza del Srimad Bhagavatam. Uno puede lograr el éxito final de ir de vuelta a Dios si el Señor lo favorece enviándole a su verdadero representante. En cuanto un devoto del Señor se encuentra con el verdadero representante del Señor, tiene garantizada la ida de vuelta a Dios justo después de dejar el cuerpo actual. Esto, no obstante, depende de la sinceridad del propio devoto. El Señor está situado en el corazón de todos los seres vivientes y, en consecuencia, conoce muy bien los movimientos de cada persona en particular. Tan pronto como el Señor se da cuenta de que determinada alma está muy ansiosa de ir de vuelta a Dios, de inmediato le envía a su representante genuino. El Señor le asegura así a su devoto sincero su ida de vuelta a Dios. Se concluye pues que recibir la asistencia y ayuda del Maestro Espiritual genuino significa recibir la ayuda directa del propio Señor. Esa ayuda se manifiesta como respuesta a nuestro deseo sincero. Texto 37. Tú eres el maestro espiritual de grandes santos y devotos. Por lo tanto, te ruego que me enseñes cuál es el camino de la perfección para todas las personas y especialmente para aquel que está a punto de morir. Significado: a menos que uno esté muy ansioso de indagar acerca del camino de la perfección, no hay necesidad de acudir a un maestro espiritual. El maestro espiritual no es una especie de adorno para gente casada. Por lo común, el materialista que quiere estar a la moda ocupa a un supuesto maestro espiritual sin beneficio alguno. El pseudónimo espiritual adula al supuesto discípulo y en virtud de ello, tanto el maestro como su protegido se van al infierno sin duda alguna. Maharaj Parikshit es el discípulo de tipo idóneo porque hace preguntas que son vitales para los intereses de todos los hombres, en esencial para los hombres moribundos. La pregunta formulada por Maharaj Parikshit constituye el principio básico de toda la tesis del Srimad Bhagavatam. Ahora veamos cuán inteligente es la respuesta del gran maestro. Entonces aquí Maharaj Parikshit se dan cuenta que repite las mismas dos preguntas que había hecho anteriormente. Porque como vimos, los sabios no se ponían de acuerdo bien en contestar. Entonces, y también se hace mucho énfasis en que para encontrar un maestro genuino tenemos que tener un esfuerzo, un deseo genuino, y también el maestro tiene que estar cualificado en querer guiarnos sin intereses personales. Texto 38. Por favor, hazme saber lo que un hombre debe oír, cantar, recordar y adorar, y también lo que no debe hacer. Por favor, explícame todo esto. Texto 39. Oh poderoso Brahmana, se dice que tú a duras penas permaneces en la casa de los hombres, lo suficiente como para ordeñar a una vaca. Significado: los santos y sabios de la orden de la vida de renuncia van a la casa de familia a la hora del ordeño de la vaca, temprano por la mañana, y piden un poco de leche para su subsistencia. Medio litro de leche fresca recogida directamente de la ubre de la vaca es suficiente para alimentar a un adulto y proveerle de todos los valores vitamínicos. En consecuencia, los santos y sabios
viven únicamente de leche. Incluso el más pobre de los casados mantiene al menos 10 vacas, cada una de las cuales da de 12 a 20 litros de leche. Y por eso a nadie le molesta prescindir de unos cuantos litros de leche para dárselos a los mendicantes. Los casados tienen el deber de mantener a los santos y sabios, al igual que mantienen a los niños. De manera que un santo como Sukadeva Goswami a dura pena se quedaba en una casa de familia durante más de 5 minutos por la mañana. En otras palabras, esa clase de santos se ve muy rara vez en las casas de familia. Y por eso Maharaj Pariksit le oró pidiéndole que lo instruyera lo más pronto posible. Los casados también deben ser lo suficientemente inteligentes como para obtener alguna información trascendental del labio de los sabios visitantes. El casado no debe ser tan necio como para pedirle a un santo que le dé lo que se consigue en el mercado. Esa debe ser la relación recíproca que debe haber entre los santos y los casados. ¿Hay alguna duda o comentario? Vamos a... mira, solo falta un texto para terminar el canto. Texto 40. Sri Suta Goswami dijo, de ese modo el rey habló y le hizo preguntas al sabio, usando un lenguaje grato. Luego, la gran y poderosa personalidad, el hijo de Vyasadeva, quien conocía los principios de la religión, comenzó a responder. Significado. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondiente al capítulo 19 del canto primero del Srimad Bhagavatam, titulado La aparición de Sukadeva Goswami. Y este es el final del primer canto, que es todo como una gran introducción, el primer canto, y es muy importante. Y en el segundo canto vamos a empezar a escuchar las grandes respuestas. Aunque fíjese que mañana tengo una junta ahí, justo a esa hora, otro Zoom. Entonces, como ven, si seguimos el viernes, vamos a empezar el segundo canto el viernes. Sí. 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 Sí, buenísimo. Buenísimo. A ver, vamos a parar aquí.